empezamos con la práctica número 3. Vimos la importancia de cómo discretizar un sistema. Vimos un método muy fácil de cómo pasar de una ecuación diferencial que representa el modelo matemático de cualquier sistema con el que estemos trabajando y lo pasamos a ecuaciones en diferencias solo sustituyendo la definición de derivada. Ese es uno de los métodos más fáciles para poder discretizar el sistema. Vimos la importancia de discretizar el sistema, que es para poder implementar cualquier algoritmo en cualquier sistema ya físico. La mayoría de las veces hay que discretizar para poder implementar cualquier algoritmo en el sistema con el que estemos trabajando, en la implementación. Empezamos con las actividades que pide la práctica. Utilizar la primera actividad como punto de partida, recordar lo que hicimos en las clases pasadas para obtener la salida del sistema, utilizando los métodos que ya sabemos o que utilizamos en prácticas anteriores. Y también vimos la importancia del tiempo de muestreo, que entre más pequeño sea el tiempo de muestreo, el sistema discreto se va a aproximar más al sistema continuo. Y nos quedamos en esta actividad, control discreto de un sistema de tiempo continuo. Entonces vamos a empezar con esta actividad para poder cumplir con lo que pide la práctica. Entonces, nos da la práctica, esta actividad ya nos da una función de transferencia que corresponde a un sistema lineal e invariante en el tiempo. Recuerden que la función de transferencia se puede definir como HDS, GDS, FDS. En este caso, aquí nos da la definición, la función de transferencia como GDS es igual a 1 entre S por S más 3. Y si recuerdan, la función de transferencia es el cociente de la transformada de Laplace de la salida y la transformada de Laplace de la entrada. Entonces, ya nos da la función de transferencia en tiempo continuo y nos pide determinar la estabilidad del sistema a partir de esta función de transferencia. Y si recuerdan la práctica 2, utilizamos el comando pzmap para poder mapear y dibujar los polos y los ceros, y dependiendo de esa gráfica podíamos definir si el sistema es estable o no es estable. Entonces aquí nos pide la práctica graficar el patrón de polos y ceros y determinar si el sistema es estable o no lo es. Entonces, como ya nos da la función de transferencia GDS, pues aquí yo lo puse como H, y los comandos para poder graficar el patrón de polos y ceros, pues son estos, ¿no? Como lo deben de recordar. Primero definimos H como la función de transferencia y le enviamos los coeficientes del numerador y los coeficientes del denominador. En este caso, para el numerador es 1 y para el denominador nos queda como S cuadrada más 3S. Entonces S cuadrada pasa como 1 y el 3S pasa como 3. Y como no tenemos otro coeficiente, para que MATLAB entienda el comando, le ponemos 0, porque aquí no tenemos nada. Una vez que tengamos ya declarada la función de transferencia, pues ponemos ese grid para poder ver la malla en la gráfica. Y después ponemos el comando pzmap y le enviamos la función de transferencia para poder graficar el patrón de polos y ceros. Entonces, a ver, alguien que quiera participar para poder que me muestre la gráfica de patrón de polos y ceros, por favor.
Yo, profesor, ¿le puedo compartir mi pantalla? Sí, por favor. Ahí sí se está viendo. Sí. Esa es Entonces, la... cuántos polos y cuántos ceros hay? Los polos creo que son... Es uno y dos. Creo que solo localizo dos. Dos polos. ¿En qué valores están los polos? Uno está en -3 y el otro está en 0. En cero. Ajá. Bueno, entonces, viendo la ecuación de la función de transferencia, tenemos 1 sobre s cuadrada más 3s. Entonces quiere decir que en el numerador no tenemos ningún polinomio y por lo tanto no tenemos ninguna raíz. Y eso quiere decir que no tenemos ningún cero. Y en el denominador tenemos s cuadrada. Eso quiere decir que tenemos dos raíces que corresponden a los polos. Y eso quiere decir que tenemos dos polos. Uno va a estar en 0 y otro en -3. Entonces, ahorita vamos a graficar esa función de transferencia, pero ¿eres Javier? ¿Javier qué? Voy a usar la T. Clic Javier. Bravo Zárate. Ahí está. Va, gracias. Ahí está. Entonces, ahora, como lo dice la pantalla, la práctica aquí solo no tienen ceros y tienen dos polos porque tienen s cuadrada más 3s. Así viendo la función de transferencia y el patrón de polos y ceros, a ver, Javier, ¿es estable o inestable? Perdón, es que creo que me muteé. Ajá. Es estable, porque todos se encuentran en la parte izquierda del plano. ¿Estás seguro? Porque tenemos un polo en cero. En ese caso sería, o sea, ¿sí se contaría como estable o ya no? Es que, profe, usted había dicho que con que un polo estuviera del lado izquierdo en nuestro sistema ya era estable, ¿no? Ajá, exacto. Yo dije que si todos los polos se encontraban del lado izquierdo del plano complejo, ahí se consideraba estable. Con uno que estuviera del lado derecho era inestable y si había un polo en cero, debíamos de considerar otros aspectos para poder definir si es estable o es inestable. Entonces, ahorita vamos a ver eso de vamos a determinar si es estable o inestable, pero para eso debemos de graficar esta función de transferencia cuando tenemos a la entrada un escalón. Aquí les pide la práctica. ¿Sí? Sí, lo puedes cambiar en la parte para exportarlo, le pones exportarlo y te va a abrir una nueva ventana y en esa ventana ahí le puedes cambiar la fuente, el tamaño de la fuente, el grosor de cómo dibuja la, la gráfica, MATLAB, pero ahí le pones exportar y en esa ventana nueva que te abre la MATLAB, ahí tienes varias propiedades para poder cambiar directamente la gráfica. Entonces, a ver, la práctica les pide que determinar la respuesta al escalón y graficar esa respuesta al escalón para ver si es estable o es inestable. Entonces, para eso, la práctica pasada utilizamos un comando de step, que quiere decir que a la entrada vamos a tener un escalón y con eso vamos a determinar la respuesta al escalón. Y utilizando la función de transferencia que nos da la práctica de ese sistema, vamos a poder graficar la respuesta al escalón utilizando esa función de transferencia.
Entonces, ¿alguien más que grafique esa parte? Que grafique la respuesta del escalón de esa función de transferencia. Yo la tengo, profe. Sí, a ver, ¿puedes compartir tu pantalla, por favor? Sí. Ahí está. Entonces, en esa gráfica es la respuesta al escalón de esa función de transferencia. Entonces, ¿qué pasa si mueves la gráfica hacia la izquierda? Dale en las propiedades de, a ver, ahí donde está la manita. ¿En dónde, profe? Ahí en la parte superior derecha de la gráfica. Ajá. Ahora arrastra ese hacia el otro lado. Se va a ir hacia la parte negativa. Hacia la parte positiva. Quiero ver qué pasa cuando el tiempo Ok. es mayor a 100. Ajá, ahí está. Arrástrala más. Más. Ahora baja la gráfica, por favor. Pues aprendí algunas cosas nuevas, unas cosas ya las habíamos visto. Más, otra vez. Algunas cosas no las habíamos visto en primaria, como Así, profe. Más hasta que ya no aparezca la gráfica. No me acuerdo cómo se decía, pero tenía que ver con edición de fracciones. Ajá. Con matemáticas y no, una que otra cosa. Bueno, ahí más o menos. Entonces, viendo la gráfica, están viendo que es creciente, ¿no? Siempre va a crecer conforme al tiempo. Entonces, en esta gráfica se puede ver que el polo en cero, el polo que está en cero, nos trata de decir que ese sistema es inestable. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que íbamos a considerar que un sistema es estable cuando tenemos a la entrada una señal acotada y a la salida una señal acotada. Entonces, en este caso, estamos viendo cómo se comporta la salida y vemos que siempre es creciente y que no, en este caso no vemos una cota a la que se aproxima y por lo tanto podemos decir que el sistema es inestable porque Profesor, tenemos un polo en cero, ¿sí? yo tengo una duda. Bueno, yo aquí en la gráfica que yo hice, llegué hasta al final de la línea recta, que es en 510 y 1540. Ajá. Y luego, Entonces, ¿quiere decir que es inestable por eso? sí, más o menos. ¿Por qué? Porque, bueno, el polo en cero, habíamos dicho que si todos los polos están del lado izquierdo, es estable. Con un polo que estuviera en el lado derecho, es inestable. Y que debíamos de considerar otras características para poder definir si un polo está en cero. En este caso, para poder ver si es estable o inestable, graficamos la respuesta al escalón de la salida. Y vemos, dependiendo de esta gráfica, vemos que es creciente y que no se aproxima a ninguna cota, que siempre va a ser creciente, entonces podemos definir que el sistema es inestable. ¿Por qué? Porque no se encuentra dentro de cotas. Para algunos que ya hicieron la misma gráfica, llegaron al final de la gráfica, pero ese tiempo que llegaron al final, ese lo decide MATLAB. Si aumentaran el tiempo de la gráfica hasta 10 millones o algo más o menos así,
van a tener el mismo comportamiento, que la gráfica de la salida siempre va a seguir aumentando, va a seguir en esa pendiente, y por tal motivo quiere decir que el sistema es inestable, o podemos decir que no es estable. ¿Por qué? Porque hay otros métodos también para poder definir si es críticamente estable, asintóticamente estable, pero eso depende de otros criterios. Para esta actividad vamos a decir que no es estable. No es estable la salida. Entonces, a ver quién fue. Mora, ¿verdad? Mora. Sí, profe. Entonces, entonces así lo argumentaríamos en la práctica, profe, refiriéndonos a la gráfica. Sí, refiriéndose a la gráfica y al polo que está en cero. Ok. Entonces, a ver, ¿qué más? Ajá. Entonces, ahí está la respuesta al escalón del sistema, y con eso podemos determinar la estabilidad del sistema. En este caso podemos decir que no es estable. ¿Por qué? Porque tenemos un polo en cero, perdón. Entonces, ahora, eso quiere decir que nuestro sistema no es estable. Pero después, la práctica, viene una actividad para que puedan entender cómo se puede manipular esa función de transferencia para poder hacer que nuestro sistema inestable o que no es estable ahora se comporte de una forma estable. Entonces, para eso les da la siguiente actividad. Bueno, voy a cambiar un poco la actividad para poder hacer que les quede más claro cómo poder modificar cualquier sistema para que sea estable. Y vamos a omitir algunas partes de la actividad para darle mayor importancia a este diagrama que muestra la práctica. Entonces, quedó claro que este sistema no es estable. Ajá, a ver, Víctor Miguel, ¿puedes apagar tu micrófono, por favor? Entonces, ahora, este sistema, podemos decir que ya tenemos un control básico dentro del sistema, y el sistema corresponde a esta función de transferencia que nos da la práctica. Entonces, los que hacemos control, podemos definir como control hacer que cualquier sistema con el que estemos trabajando se comporte de la forma que nosotros queramos, que nosotros deseemos. Cualquier sistema, ya sea mecánico, eléctrico, electromecánico, físico, incluso podemos manipular sistemas biológicos, químicos y psicológicos, siempre y cuando tengamos el modelo matemático o tengamos las variables que representen el modelo matemático, y así podemos hacer que cualquier sistema se comporte como nosotros deseamos. En este caso, aquí tenemos ese controlador. Ese controlador va a modificar la entrada dependiendo de la salida del sistema para poder modificar esa entrada y así modificar la salida del sistema. Entonces, dentro de este nuevo sistema que contempla el controlador, un sensor y el mismo sistema que acabamos de ver, vamos a poder modificar ese sistema para poder hacer que el sistema sea estable. En este caso, para hacer el control, tenemos una nueva entrada que es nuestra referencia, y vamos a medir la salida del sistema para ver si se está comportando de la forma que nosotros deseamos o no, y dependiendo de la suma de la referencia, bueno, la resta de la referencia menos la salida del sistema, esa resta va a ser nuestro error. Y dependiendo de ese error, vamos a modificar la entrada del sistema para poder hacer que nuestra salida se comporte de la forma que nosotros queramos. Entonces, otra vez, vamos a tener ahora una nueva entrada, y esa entrada va a ser nuestro error,
que va a ser la resta de la referencia menos la señal de salida. Y dependiendo de ese error, vamos a modificar la entrada para que esa nueva entrada genere la salida y la salida corresponda a la salida que nosotros deseamos. Entonces, esto ya es un sistema de control para poder modificar la entrada del sistema y así tener a la salida que nosotros deseamos. Entonces, vamos a generar una nueva función de transferencia que corresponde a la referencia, que es nuestra nueva entrada, y a la salida del sistema. Siempre va a ser la salida del sistema, pero ahora va a estar modificada por la nueva entrada del sistema, que se modifica dependiendo del error medido. Entonces, a ver otra vez. Para poder modificar la entrada del sistema, debemos de tener un error. Ese error va a depender de la referencia y de la salida del sistema. Por ejemplo, la referencia va a ser la salida deseada de nuestro sistema. Por ejemplo, si queremos que nuestra salida llegue a 1, la referencia va a ser 1. Entonces, en el inicio de nuestro sistema, la salida del sistema va a ser 0, ¿no? Entonces, vamos a tener que, tenemos a la salida un 0 y la referencia es 1. 1 menos 0 nos queda 1. Entonces, nuestro error ahora va a ser 1. Entonces, dependiendo de ese error, que ahora es 1, vamos a modificar la entrada del sistema para que a la salida, esa salida llegue a 1. Entonces, aquí vamos a modificar esa entrada y la forma más fácil de modificar la entrada es multiplicarlo por una constante k. En este caso, entonces, si multiplicamos esa entrada por k, esa nueva entrada va a modificar el sistema y a la salida va a hacer una nueva salida. Entonces, en vez de 0, va a ser un valor diferente, por ejemplo, un 0.4. Y esa nueva salida la vamos a medir otra vez, 0.4, y nuestra referencia sigue siendo 1, porque la salida deseada va a ser 1. Entonces, 1 menos 0.4, ahora nuestro error en vez de 1 va a ser 0.6. Y de nuevo, vamos a modificar la entrada multiplicándolo por k. Tenemos esa entrada que modifica el sistema y a la salida vamos a tener una nueva salida. Entonces, todo ese proceso que les estoy diciendo de la referencia, de la salida del sistema, del error medido y de multiplicar la señal de entrada, se va a hacer un número infinito, bueno, un número finito de veces, pero va a ser muy grande. Todo este proceso se va a realizar muchas veces hasta que el error sea 0, el error medido sea 0 y la salida del sistema pues sea igual a la referencia, ¿no? En este caso debe ser 1. Entonces, una vez que hayamos llegado a que la salida del sistema sea igual a la referencia, entonces vamos a llegar a que el sistema se está comportando de la forma en que nosotros deseamos. Entonces, esto es bueno, la parte más básica de cómo se define un control dentro de cualquier sistema. Para eso, ya les había dicho que es importante la referencia, la salida del sistema, el error medido y la nueva entrada del sistema. Entonces, con este diagrama vamos a realizar o vamos a encontrar una nueva función de transferencia que, como ya lo saben, es la relación de la transformada de Laplace de la salida y la transformada de Laplace de la entrada. Pero ya vamos a contemplar un controlador dentro del sistema y con ese controlador vamos a cambiar la estabilidad del sistema y la forma en que se comporta el sistema. Entonces, para eso vamos a definir primero el error. El error se define como, aquí está, error medido es igual a la referencia RDS menos la salida del sistema, YDS.
Aquí ya lo pasé al dominio de la frecuencia para para tener más fácil y expresar de forma más fácil la función de transferencia, nueva función de transferencia que vamos a encontrar contemplando el controlador. Entonces, primero definimos el error medido, que es EDS es el error, RDS es la referencia y YDS es la salida. Entonces aquí el error se define como EDS igual a la referencia menos YDS. Y contemplamos igual la definición de función de transferencia, que ya se la saben, es HDS igual a YDS, que es la salida, y XDS es la entrada. Como nos interesa siempre la salida del sistema, despejamos la salida del sistema como YDS es igual a HDS por XDS. Ahora, como les había dicho que nuestra entrada, para modificar nuestra entrada, dependiendo del controlador, la vamos a multiplicar por una constante K. Aquí la entrada la multiplicamos por una constante K. K por la entrada. Y aquí definimos, en vez de contemplar X de S como la entrada, vamos a contemplar la nueva entrada como el error medido para poder modificar nuestro sistema. Entonces aquí cambiamos, sustituimos EDS es igual a XDS y nos queda como YDS es igual a HDS por K veces EDS. Y como estamos contemplando la función de transferencia de la actividad anterior, para que vean cómo se modifica el sistema, sustituimos esa función de transferencia en esta ecuación. Nos queda como 1 entre S por S más 3 por K por EDS. Este pasa multiplicando el numerador 1 y nos queda de esta forma. Ahora, para poder seguir y llegar a la función de transferencia nueva, dejamos expresado el error de esta forma. Solo despejamos el error de esta ecuación y nos queda como YDS por S más 3 sobre K. Entonces, ese nuevo error lo despejamos en esta ecuación. Dejamos claro que EDS es igual, el error es igual a la referencia menos la salida. Entonces, aquí tenemos el error y sustituimos cómo se define el error por RDS menos YDS en esta ecuación. Entonces, ahora nos queda esa nueva ecuación que ahora podemos despejar aquí la salida, YDS, que siempre es de nuestro interés, ¿no? Entonces, K está dividiendo, pasa multiplicando. KRDS menos KYDS es igual a YDS por S más 3. Y ahora, pues despejamos, agrupamos los términos de YDS, que contempla la salida por S más 3 más K, es igual a K sobre RDS. Recuerden que RDS es la referencia, que es la nueva entrada de todo este sistema. Entonces nos queda como K por RDS es igual a YDS sobre por S más 3 más K. Entonces, como ya les dije hace un momento, RDS ahora es nuestra entrada. Y para encontrar la nueva función de transferencia, solo hay que encontrar el cociente de la salida, YDS, sobre la entrada, RDS, y nos queda de esta forma. K sobre S por S más 3 más K. Y para encontrar esa nueva función de transferencia hicimos todo esto. Y esa función de transferencia es la nueva función de transferencia que corresponde
a todo este esquema. Todo este esquema que contempla como salida la salida del sistema y como entrada la referencia, contemplando esa constante K que va a cambiar, va a modificar la entrada para poder hacer que el sistema se comporte de la forma deseada que nosotros queramos. Entonces, esa nueva función de transferencia se llama función de transferencia de lazo cerrado, que corresponde a todo este esquema. Todo este esquema que contempla el controlador y esa constante K, la referencia, el error medido y la nueva salida del sistema. Entonces, con esta función de transferencia, vamos a poder ver que modificando el valor de K, vamos a hacer que el sistema sea estable o sea inestable. Entonces, para eso nos sirve considerar un controlador dentro del sistema para poder modificar la salida de ese mismo sistema. Entonces, para eso vamos a utilizar esa función de transferencia. Entonces, a ver, ¿qué pasa si graficamos esa función de transferencia cuando el valor de K es igual a 1? Entonces, aquí sustituimos el valor de K en la función de transferencia nueva que calculamos y nos queda como 1 entre S por S más 3 más 1. Nos queda S cuadrada más 3S más 1. Y debemos de graficar esa función de transferencia para ver cómo se comporta el patrón de polos y ceros, y también podemos ver las raíces del denominador. Entonces, para poder calcular las raíces del denominador, utilizamos el comando roots y le pasamos los coeficientes del denominador, del polinomio del denominador. Aquí S cuadrada queda como 1, 3S queda como 3 y 1 pasa como 1. Y las raíces, que son 2, nos quedan como menos 2.6180 y la otra raíz menos 0.3820. Y para graficar el patrón de polos y ceros, pues debemos de utilizar también el comando pzmap, enviándole la función de transferencia, que es esta en este caso, con los coeficientes del denominador y los coeficientes del numerador y del denominador. En este caso es 1, 1, 3 y 1. Y con eso ya van a poder ver cómo se comporta el sistema. Entonces, alguien que pueda graficar ese patrón de polos y ceros de esta función de transferencia cuando K es igual a 1. No lo tengo, profesor. A ver, comparte la pantalla, por favor. Claro. Denme un segundo, que parece que estoy teniendo problemas con Firefox. Sí. No, parece que no me está dejando compartir pantalla. Ajá. Entonces, ¿alguien más que ¿Puedo pueda compartir yo? pantalla? Sí, a ver. Yo, profesor. Sí. Voy. Un momento. Creo que ya. ¿Sí se ve? No. Sí, ya. Ya. Ahí está, ¿no? El patrón de polos y ceros. Aquí está Entonces, el eje. Bueno, aquí está 0. Sí. Entonces ahí están los dos polos, ¿no? ¿En qué valores están? Pues ya sí es estable el sistema aquí, porque todo está a la izquierda. Ajá, entonces uno está en menos 3 puntos. Menos 3 punto. 3.382.
Ujú. Este. Ajá. Y Y el el otro otro que está en es. menos 2.62. Ujú. Ajá. Entonces quiere decir que modificando esa K, que corresponde a modificar la entrada del sistema, que depende del controlador, hicimos que el sistema anterior que revisamos que no era estable, ahora ya lo consideramos estable. Entonces puedes graficar esa función de transferencia cuando la entrada es un escalón. Ah, ok. Uy. Con step, ¿verdad? Ajá, step, y le envías la función de transferencia. Step. Cuando es uno, ¿verdad? Es un escalón, ajá. ¿Se puede compartir? Sí. A ver. Mientras No, no, no. alguien más vaya modificando K con el valor de menos 10 para ver qué pasa con la función de transferencia. Ajá, a ver, Perales, ¿sí o no? ¿Cómo? ¿Perdón, qué? ¿Cuál es qué? ¿K o qué? A ver, puedes repetirlo porque no te escucho y se corta tu audio. Ah, yo ya la tengo, la gráfica. Sí, a ver, Perales. Uy. Con menos 10 se hace inestable, ¿no? Ajá, a ver, Sandoval, ahorita muestras tu gráfica después de Perales. ¿Este es con uno? Sí, Sí. Y ya se detiene. a ver, Perales, comparte tu Bueno, pantalla, por favor. Ahí está, ajá, ah, sí. ahí Ajá. está. Ajá. Bueno, entonces, esa gráfica es la respuesta al escalón de la función de Y transferencia ya que ya modificamos. se acota porque ya llega uno. Llega un 1, ajá, exacto. Ujú. Quiere decir que modificando esa función de transferencia con el controlador dentro que modifica también la nueva entrada, multiplicando esa entrada por K y generando una nueva función de transferencia, podemos manipular el sistema para que sea estable. Entonces, como lo pueden ver, considerando la misma función de transferencia de la actividad anterior, pero modificando todo ese sistema y cambiando K, podemos hacer que ese sistema ahora sea estable, sí sea estable. Entonces, como lo pueden ver en la gráfica de polos y ceros, todos los polos se encuentran del lado izquierdo y también con la gráfica de la señal, de esa señal, contemplando una señal escalón a la entrada, podemos ver que ahora sí la salida es acotada, llega a un punto en donde permanece dentro de unas cotas y por lo tanto ese sistema es estable. Ahora, a ver, Sandoval, puedes compartir tu pantalla, por favor. Y Perales tiene ahora participación. Ajá. ¿Ya se ve? Ajá, ahora ya se ve. Entonces, Esta es la gráfica de polos y ceros cuando K es igual a menos 10. a menos 10. Ajá. Entonces, Ajá. ahora sí,
Aquí claramente podemos ver que un polo lo tenemos en el lado derecho del plano complejo y por lo tanto el sistema es inestable. Ahora puedes graficar, por favor, el comportamiento de esa señal cuando tenemos a la entrada un escalón. Ahí está, ¿no? Ahora puedes arrastrar la gráfica hacia abajo. Ahí está. Entonces, en la primera actividad donde no teníamos K, vimos que la gráfica era una pendiente y que iba creciendo. Ahora en esta gráfica podemos ver que la pendiente pues es mucho mayor, pero es negativa y va hacia abajo. Y si arrastran el tiempo y los ejes, la gráfica, van a ver que siempre va a ir hacia abajo, quiere decir que es inestable. ¿Por qué? Porque diverge y no está dentro de cotas. Y eso lo pueden ver claramente en el patrón de polos y ceros. Entonces, con estas dos gráficas, con estas 4 gráficas, las van a anexar a la práctica, la del patrón de polos y ceros y la respuesta al escalón, cuando K vale 1 y cuando K vale 10. Y con eso vamos a terminar la práctica. Entonces, con esto pueden ver la importancia de K y de contemplar un controlador dentro del sistema para poder modificar la entrada del sistema, y con eso se modifica la salida del sistema para que la salida se comporte de la forma deseada en que nosotros queramos, y con eso ya están haciendo control. Entonces, esa es la importancia de K cuando modificamos el sistema y consideramos una nueva función de transferencia en lazo cerrado. Entonces, a ver, pasó Sandoval. Sandoval, ya tienes participación. Entonces, esa es la importancia de K y de esta nueva función de transferencia. Es la función de transferencia de lazo cerrado, que corresponde a este diagrama que les muestra la práctica. Entonces, con este diagrama ya están haciendo control para que la salida del sistema se comporte de la forma deseada, o que el sistema inestable ahora sea inestable, modificando el valor de K que modifica la entrada del sistema. Entonces, esa es la importancia de la función de transferencia de lazo cerrado y también la importancia de modificar K. Como lo pueden ver aquí, cuando K es igual a 1, el sistema es estable. Lo pueden ver en el patrón de polos y ceros. Y cuando K es igual a menos 10, pues es inestable. Aquí faltó un menos 10 y un menos 10. Pero entonces esa es la importancia de considerar un controlador dentro del sistema, y así formamos un nuevo sistema que contempla a la entrada una referencia y a la salida otra salida del sistema modificada por el controlador que está dentro del sistema. Entonces, solo eso deben de anexar a esta actividad. A esta actividad, en vez de contestar lo que les pide la práctica, solo deben de anexar la nueva función de transferencia en lazo cerrado, esta, y los dos ejemplos que acaban de hacer, cuando K es igual a 1 y cuando K es igual a menos 10, y anexar las dos gráficas, la del patrón de polos y ceros y la respuesta al escalón cuando K es igual a 1, y la gráfica del patrón de polos y ceros cuando K es igual a menos 10, y también la respuesta al escalón cuando K es igual a menos 10. Y pues poner ahí una pequeña conclusión de la importancia de K, el valor de K para poder modificar el sistema,
para poder modificar la función de transferencia de lazo cerrado y ver si el sistema es estable o inestable dependiendo de esa K. Y con eso podemos terminamos la práctica número 3. Ya solo quedaría la clase que viene, no va a haber clase. ¿Y tienen dudas de estas actividades? ¿Tienen dudas o no tienen dudas? Para la última actividad son en valor de 10 y de 1, ¿verdad? De -10 y de 1. Cuando Ok. K es igual a 1 y cuando Ujú. K es igual a -10. Sí. Ajá. A ver, en roots es para ver las raíces del polinomio y verificar que esas raíces correspondan al patrón de polos y ceros. Hace un momento uno de sus compañeros mostró la gráfica de polos y ceros que corresponde a PZMAP, y al darle clic a cada uno de los polos, ahí les muestra un recuadro que corresponde al valor de la raíz. Entonces aquí está menos 2.6180 y menos 0.3820. Y está, por ejemplo, para la primera actividad en donde el sistema era inestable, teníamos dos polos, un polo en 0. Aquí, si le dan clic al polo, pues ahí dice que es un polo, que es igual a 0, y el otro está en -3. Entonces, el comando roots nada más es para poder verificar, para calcular las raíces del polinomio, de cualquier polinomio, en este caso del denominador, y verificar que esas raíces correspondan a los valores que muestra PZMAP cuando le dan clic a cada uno de los polos. Por ejemplo, aquí tengo roots, cuando el sistema cuando K es igual a 1, y grafico PZMAP, y aquí ya tengo el valor de menos 0.382 y el otro en menos 2.62, que corresponden a esas raíces que calculó MATLAB, y que aquí lo pongo, aquí lo puse. Y lo mismo para la otra actividad. Ponen roots con los coeficientes que corresponden al denominador. 1, 3 y menos 10. Les calcula las raíces, y esas raíces de menos 5 y 2 deben de corresponder a los polos que están dibujando. Por ejemplo, aquí está. Y aquí está, ¿no? Tengo aquí un polo en 2 y otro polo en menos 5, que corresponden a lo que MATLAB calculó, menos 5 y 2. Entonces, para eso es el comando roots. ¿Qué más? ¿Dudas? ¿Otra duda? Entonces ya la práctica la entregamos antes de la siguiente clase, aunque no la vayamos a tener, o tendremos 2 semanas para No, esta.
Tienen 2 semanas para entregar la práctica. La práctica 4 la empezamos hasta el 24 de noviembre, ¿no? Entonces, antes del 24 de noviembre, ya me deben de enviar el previo de la práctica 4 y la práctica 3. Y recuerden que, Ok. recuerden que el formato de la práctica debe ser, como ya se los dije, debe de tener todas las páginas que corresponde a la práctica. No omitan ninguna página. Debe de tener todas las páginas, desde esta carátula, todas deben de anexar todas las páginas hasta la última página, que es esta. Y después de este formato ya pueden anexar todas las hojas que quieran, que contemplen los cálculos matemáticos, las gráficas, todo, pero lo importante es que esta práctica la anexen con todas sus páginas. Y, por ejemplo, para estas actividades que no contestamos, pues las dejan en blanco, pero por ejemplo, para esas actividades yo las cambié por las actividades, estas actividades cuando K es igual a 1 y cuando K es igual a menos 10. Entonces, estos cálculos solo los anexan y anexan las gráficas, estas dos gráficas de cuando K es igual a 1 y estas dos gráficas cuando K es igual a menos 10. Y con eso ya pueden entregar la práctica. Sí. Sí. Si la práctica no tiene espacio donde anexar las gráficas, pues en hojas aparte. Pero, por ejemplo, para esta práctica, la clase pasada vimos que sí hay espacio para poder anexar las gráficas. Entonces aquí tienen espacio para poner la gráfica de esta actividad y la solución analítica también aquí. O Aunque sea, no hay realmente las hojas que anexaremos serían de puro cálculo. de puros cálculos y de gráficas, si es que no hay espacio. Pero si quieren, para evitarse problemas, nada más anexen todas las gráficas y cálculos en hojas aparte, sin llenar la práctica. Eso sería más fácil, ¿no? No, está bien. Ajá, está bien, pero de preferencia anexen todo el formato de la práctica. Todas las hojas de la práctica, así como viene del manual de prácticas, así anéxenlo. Y abajo de todas esas páginas pueden anexar todas las hojas de los cálculos, de las gráficas, de todo lo que sea, si no tienen espacio. Pero, por ejemplo, para las conclusiones y comentarios, ahí sí tienen espacio en la práctica, en el formato de la práctica. Entonces sí pueden contestar dentro del formato de la práctica las conclusiones y los comentarios. Pero si no tienen espacio para poder anexar las gráficas y los cálculos dentro de la práctica, lo pueden anexar en hojas, en páginas aparte del formato de la práctica. Pero lo importante es que anexen el formato de la práctica, así como viene en el manual. Todas las páginas del formato. Sí, ¿dudas? ¿Otras dudas no tienen? No. Entonces, si no tienen dudas, aquí terminamos la práctica 3 y tienen 2 semanas para entregarme esa práctica. Y la clase que viene no tenemos clase. No va a haber clase. Lo único que queda es que me envíen el formato, bueno, la encargada del laboratorio
que me envíe el link de la encuesta de la práctica y yo les envío a su correo ese link de la práctica, el de la encuesta de la práctica, para que lo contesten. Entonces, una vez más, ¿tienen dudas o no tienen dudas? No, No. profe, yo no. Entonces, si no tienen dudas, nos vemos hasta la clase del 24 de noviembre. Ok, profe, muchas gracias. Vale, nos vemos. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego, profesor. Gracias, profe. Hasta luego.